Buenos días a todos. Hoy tengo el corazón partido porque estoy en Tenerife, que es uno de los destinos más mágicos que tenemos en nuestro país, pero es que yo resido en Ibiza. Yo en el año 1987 puse por primera vez los pies en Ibiza y me enamoré de la isla. Y muchísimos años después, cada vez que bajo del avión, cada vez que hago ese Barcelona-Ibiza, ese Madrid-Ibiza y bajo del avión y piso el suelo de Ibiza, siento algo absolutamente mágico. Vicenç Martí, moltes felicitats y moltíssimes gràcies per la feina que feu des del Consell. Gracias, Vicente, por ese trabajo que hacéis desde el Consell. Gracias a todos los empresarios de Ibiza que han sabido posicionar la isla. Y gracias a todos aquellos que nos visitan y que disfrutan de un entorno absolutamente mágico. Por eso hoy tengo un poco el corazón partido. Y la ponencia de hoy os quería hablar, creo que se nos han saltado, ahí está mi primera diapositiva. Hoy os quería hablar un poco de cómo están cambiando las cosas y de cuáles van a ser las estrategias que yo creo que tenemos que afrontar. Vamos a hacer un poquito de historia. En 1934, una delegación de la entonces Comisión Nacional de Turismo se fue a la Feria Internacional de Londres y plantó un cartel en el que decía "Spain is beautiful and different". Esta fue la primera vez que nosotros le dijimos al mundo: "Hey, somos diferentes, nosotros no somos como los demás, somos diferentes". 1934. Ahí teníamos ya un protagonismo importante dentro del mundo del turismo. Han ido pasando los años y hemos ido construyendo nuestro sector, nuestra industria. Después de este Spain is beautiful and different, vino, al cabo de muchísimos años, el Spain Everything Under the Sun. Hasta ese momento, hasta mediados de los 80, nos dedicamos a crear un relato. Nos dedicamos a construir una identidad de destino y unos estereotipos de destino. Y esto es importante, lo de los estereotipos, porque luego vais a ver cómo condiciona el resto. Creamos hasta mediados de los 80 una imagen de país que tenía mucho que ver con estereotipos culturales que podíamos exportar y que podíamos vender fácilmente. Unos estereotipos culturales que han impactado de una manera tremenda en la percepción que tiene el mundo de nuestro país. En el 92, con las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla y la capitalidad cultural europea de la ciudad de Madrid, vimos que las cosas estaban cambiando y que la venta de esos atributos que nosotros habíamos hecho de país, sol, playa, gente amable, gente acogedora, todo eso estaba cambiando y teníamos que empezar a reinventar el relato. Teníamos que empezar a hacer una transición del producto a la experiencia. Ya no podíamos vender un país que tenía ciertos atributos, sino que teníamos que vender un país donde habían experiencias. A partir de ahí, Spain By fue una campaña con grandes fotógrafos que ilustraban nuestra singularidad, esa diferencia. Bravo Spain, Spain Marks, Smile You Are in Spain. Hemos usado celebrities, hemos usado fotógrafos, hemos usado muchísimos recursos para ir construyendo una imagen de destino que nos sirva para presentarnos al mundo exterior y para poder captar, enamorar a todos esos visitantes que cada año vienen a nuestro país. El turismo no es únicamente un fenómeno económico, ¿no? Durante la pandemia nos dimos cuenta de la importancia, ese porcentaje altísimo del Producto Interior Bruto que representa nuestra actividad, toda la cadena de valor que representa nuestra actividad, todas las industrias que dependen de nuestra actividad. Nos dimos cuenta del peso económico que teníamos. También nos dimos cuenta del peso social que teníamos, de que el turismo es mucho más que una construcción económica, es mucho más que una industria económica. Es una industria
que genera sociedad. Es una industria que genera paz. Es una industria que nos permite conocernos los unos a los otros, intercambiar entre nosotros cómo somos, conocernos mejor. El turismo sin duda ha modelado muchísimos territorios de nuestro país. Tenerife no sería lo que es ahora si no hubiera sido por el turismo. Ibiza no sería la isla que es si no hubiera sido por el turismo. Pero es que no únicamente se modifican infraestructuras, se modifica el territorio, se adecuan los servicios del territorio para poder servir al turismo, sino que también modula e impacta en el estilo de vida de la comunidad anfitriona. ¿Cuánta gente en Tenerife no vive del turismo? ¿Cuánta gente en Ibiza no vive del turismo? De forma directa o indirecta. No únicamente el peso económico, no únicamente el peso social, pero esa capacidad transformadora del territorio, de los habitantes y de sus costumbres. Y finalmente hay un punto muy interesante acerca de cómo impacta el turismo, porque hay que tenerlo en cuenta cuando diseñamos planes, cuando pensamos en el futuro, y es que de la forma en cómo nosotros nos vendemos en código turístico, es de la forma en la que nos perciben desde fuera. ¿A quién no le ha pasado viajando fuera de nuestro país? Te han preguntado, ¿de dónde eres? Soy española. Olé, bailarás flamenco. Y dices, hombre, soy de Pamplona. Mucho flamenco no voy a bailar, ¿verdad? Esos estereotipos que creamos en esa primera campaña de Spain is Different, con la flamenca, la alhambra, el torero, nos han perseguido durante mucho tiempo y han de alguna forma estigmatizado la forma en cómo desde fuera nos perciben. El turismo va mucho más allá de lo que hacemos dentro. El turismo sale fuera y el turismo representa una de las herramientas de diplomacia más importantes que tenemos. Llegó el 2019, vamos a hacer un break, un paréntesis con el tema de la pandemia y vamos a agarrarnos a los datos que teníamos en el 2019. Mejor país del mundo por tercer año consecutivo en el gran índice mundial de competitividad de los destinos turísticos. Somos los mejores en infraestructuras, en calidad, en gastronomía, en oferta cultural, los mejores, los mejores. Tenemos más visitantes que nadie, menos los franceses, que hay un par de personas más que van a Francia, ¿vale? Pero somos los número 2 en cantidad de visitantes. Francia, España, Estados Unidos. Y fijaros la magnitud de un país como Estados Unidos, ¿no? La cantidad de territorio que ellos tienen. Pero nosotros hemos conseguido, con estas campañas, con esta promoción, con el saber hacer de cada uno de los territorios, con las políticas públicas que hemos aplicado, con la iniciativa privada que se ha ido desarrollando, hemos conseguido liderar el turismo. Yo trabajo bastante en Latinoamérica y cuando me presento en Latinoamérica les digo que nosotros somos la élite del turismo mundial. Es que lo somos. Y a veces parece que no nos lo creamos. Parece que no entendamos quiénes somos dentro de esta industria. Somos la élite, el mejor país del mundo. Y cuando el mejor país del mundo es la élite, sus profesionales también lo son. Pero estamos posicionados como una máquina de volumen. Necesitamos esos 83, 84, 88 millones de personas para que el turismo, la industria, funcione. Y en este momento nos encontramos con un portfolio de diferentes destinos que están en diferentes ciclos de vida turística. Destinos pioneros, Ibiza, Tenerife, destinos pioneros que ya adolecen de una serie de factores que hay que mejorar porque el destino ha envejecido, el destino era pionero, han pasado años. Tenemos destinos emergentes con la pandemia, ¿verdad? Ese efecto cuéntame de la pandemia que nos volvió a todos al pueblo, ¿no? De repente todos teníamos un pueblo al que volver, al menos en la península, ¿verdad?
Pero además de necesitar este gran volumen, además de tener este amplio portfolio con una diversidad tremenda de destinos en diferentes fases, nos encontramos en un momento de competencia global en una industria que no deja de crecer. Cualquier destino que tenga 10 minutos de sol al día se convierte en un destino turístico. Todos quieren turismo. ¿Por qué? Porque es una gran herramienta, no únicamente económica, como os decía, es una herramienta de cohesión social, es una herramienta de diplomacia para el país. Y todos quieren ser destinos turísticos. Vamos un poquito más allá de lo que tenemos ahora. Bien, han pasado 2 años de pandemia. Fijaros que debajo del más allá de él os pongo los 14 puntos para poder ser el mejor destino del mundo. Estos son los factores que se evalúan para dar este reconocimiento, ¿no? Como indexar este reconocimiento. En destinos pioneros, como es Tenerife, nos encontramos de que varios de estos factores hay que darles un empujón. Uno de ellos son las infraestructuras, y esto es un tema público. Las infraestructuras tienen que estar adecuadas a hoy en día, a las necesidades de hoy en día. Y hay otro factor muy importante. De estos 14 voy a destacaros 2. El primero, como os digo, son las infraestructuras fundamentales, ¿sí? Pero es que el segundo también son las personas que trabajan en la industria del turismo. Toda esa masa laboral, esos equipos que tangibilizan la actividad. Un hotel sin empleados no es nada, un restaurante sin empleados no es nada y una agencia de viajes no es nada si no tiene equipos que trabajan y que dinamizan esa actividad. Destinos pioneros, infraestructuras y la calidad de los equipos que atienden a nuestros visitantes. Estos son los 14 factores que hasta ahora nos han permitido entender y nos han permitido cualificar y cuantificar esa excelencia turística. Pero es que esto sigue. No nos podemos quedar en estos factores porque entramos en nuevas épocas, entramos en nuevas eras donde las necesidades y la forma de entender el viajar de las personas está cambiando. Estos factores son la competitividad actual, con lo que competimos ahora mismo todos los destinos del mundo. Pero yo os voy a proponer pensar en un par de propósitos que nos pueden ayudar, en mi opinión, a batir y a seguir siendo ese destino más competitivo del mundo. Voy a identificarlos con vosotros, pero no quería dejar pasar esta oportunidad también para transmitiros que cualquier estrategia que hagamos va a tener un tiempo de ejecución. Nosotros planteamos un objetivo a 2 años vista, 1 año, 6 meses, 10 años, pero no sabemos lo que va a ocurrir en este tiempo, en esta zona gris que yo le llamo, cuando ejecutamos las estrategias desde la parte pública, cuando ejecutamos estrategias desde la parte privada. ¿Cuáles van a ser los movimientos geopolíticos que van a impactar en nuestras estrategias? ¿Cuáles van a ser los cambios económicos que van a impactar? ¿Cómo van a cambiar los hábitos de consumo? ¿Vamos a tener algún cisne negro, como hemos tenido el COVID, en este tiempo, en esta zona gris en la que ejecutaremos estrategias, pero no sabemos lo que va a pasar? Primer propósito. Os he dicho que os compartiría 2. El impacto positivo en el conjunto. Es que el turismo no solo es el turismo de Tenerife o el turismo de Ibiza o el turismo de la ciudad de Madrid, que se está viniendo arriba, o Málaga, que es un destino que está tomando muchísima fuerza. Es que todo lo que se haga en cualquiera de los destinos impacta la totalidad del país. ¿Española, bailas flamenco? No, soy de Pamplona. ¿Vale? Nos impacta a todos lo que hagamos, esa construcción de ese relato. Obviamente la cocreación público-privada es que quien pone el dinero para las infraestructuras somos todos, es decir, es el Estado, es decir, es la parte pública, somos nosotros. Esa cocreación es fundamental para poder dar un impacto positivo. Y finalmente, liderar el relato.
saber quiénes somos y qué queremos transmitir al mundo. ¿Por qué queremos que nos conozcan? ¿Por un tipo de folclore determinado? ¿Porque somos muy cosmopolitas? ¿Porque somos diferentes? ¿Por qué queremos que nos conozcan cuando visitemos Berlín, cuando visitemos Nueva York o cuando visitemos la ciudad de Santiago de Chile? ¿Cuál es la proyección que queremos tener como país? Y como país quiere decir como personas cuando salimos fuera. Segunda propósito, y este viene partido en 3 ideas, 3 estrategias. La primera de ellas es que el turismo es una industria en constante evolución y todo esto lo englobamos dentro del propósito de la máxima rentabilidad por los recursos disponibles, porque aquí hemos venido a hacer negocio, no lo olvidemos. La rentabilidad tiene que entrar en la ecuación cuando diseñamos todas estas estrategias y estos planes. Siendo el turismo una industria en constante evolución, y lo estamos viendo porque los hábitos de consumo están cambiando constantemente, hay que crear una nueva curva de diferenciación. El resto de destinos tiene lo mismo. Tú vas a una agencia de viajes y pides un catálogo de las islas de Grecia y podrías ver Mallorca o Menorca. Pides un catálogo del Caribe y podrías ver Formentera. Pides un catálogo y podrías ver... Es decir, todos los destinos estamos compitiendo con los mismos atributos. Hay que pensar en nuevos. Hay que pensar en qué tenemos de más, aparte de lo que ya tenemos, que nos siga haciendo diferentes. Porque la competencia está ahí y está dura. Los griegos no van a soltar. Los portugueses, que han arrancado fuerte, no van a soltar. Ni Italia, ni Francia. ¿Cómo vamos a competir? ¿Siguiendo las normas de siempre? ¿Quién era aquel que decía que si haces lo mismo de siempre vas a obtener los mismos resultados? Pero es que ahora los resultados ya no los vamos a obtener igual, porque hay muchísima industria con muchos profesionales dispuestos a competir de una forma muy dura para posicionarse como gran destino. Segundo hecho innegable, igual que el turismo es una industria en constante evolución, otro hecho innegable es que todos los destinos son maravillosos. ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo inventamos un nuevo lenguaje? ¿Cómo contamos lo mismo, pero de forma diferente, para que llegue mejor a aquel público al que queremos seducir? Hay que inventar un nuevo código, hay que inventar un nuevo lenguaje. Tenemos que hablar de forma diferente. Otro hecho absolutamente innegable es que no todos los visitantes son buenos. Y la estrategia que os propongo aquí es buscar a Wally. A ese Wally que está escondido entre esos miles de millones de personas que cada año viajan por el mundo. ¿Dónde está nuestro cliente de valor? ¿Dónde está ese cliente que nos permite diferenciarnos? ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está Wally? ¿Y qué le vamos a pedir a Wally? Le vamos a pedir 3 cosas. La primera de ellas es que respete el territorio y la comunidad anfitriona. Esto es lo principal. El que viene a casa respeta nuestra casa. Es el primer filtro para encontrar a Wally. Segundo filtro, para encontrar a este cliente de valor. Que cuando se vaya, sea un embajador, pero un embajador no de lo bueno. ¡Wow! Estuve en tal destino, estaba todo tirado de precio. No sé yo si esa forma de promocionarnos es la mejor a la que podemos optar. Estuve en Tenerife, qué bien comí, qué maravilla de naturaleza, qué la gente, qué maravillosa es la gente. Es esa prescripción la que necesitamos. La prescripción de bueno, bonito y barato nos sitúa en un muy mal lugar para seguir compitiendo como país en este mundo global en el que todos quieren ser destino turístico. Y finalmente, y aquí esto afecta bastante a los destinos pioneros, como es Tenerife, necesitamos fidelidad transgeneracional. El cliente de muchos destinos pioneros
le quedan 2 telediarios. A muchos de los clientes de Destinos Pioneros han envejecido con el destino y no ha habido una renovación generacional. En Ibiza, dadas las circunstancias de la isla y la actividad de la isla, sí ha sido capaz de atraer nuevas generaciones. Pero la mayoría de destinos pioneros tienen un envejecimiento brutal de su clientela, de su turista. Crear una nueva curva diferencial, liderar ese relato y código de lo que somos, porque es como nos van a entender. Y hay que adaptarlo a ese cliente de valor que hable bien de nosotros, que sea un prescriptor y que nos traiga a las siguientes generaciones, que consolidemos esa transición generacional y desde una visión de Destination Centricity. Nos hemos pasado muchos años diseñando planes estratégicos pensando en el que viene. ¿Por qué no empezamos a pensar en los que estamos? Ha sido un placer venir a Tenerife, una vez más poder saludar, abrazar, sonreír, sin mascarillas, a todos los compañeros de profesión y dejarme terminar diciéndoos que tenéis una isla bellísima, una joya absoluta que hay que valorar, poner en valor y ser estratégicamente muy hábil para poder seguir compitiendo y hacerlo siempre en beneficio de todos, porque eso es la felicidad, que nuestros visitantes sean felices, pero que también nosotros, como anfitriones, lo seamos. Muchas gracias.